en Marruecos. Exactamente. Señores, continuamos en su espacio Levántate New York. Hoy nuestro primer diálogo matutino, estos diálogos que siempre traen gente importante donde hablamos temas importantes. Para nosotros es un privilegio contar con un hombre destacado de la República Dominicana, un historiador, que uno siempre, en el caso personal, lo tenía como su biblioteca, porque siempre es bueno saber de él, y lo que él decía a mí en ese momento me parecía siempre muy interesante. Ahora, con el pasar del tiempo, es ratificado que definitivamente es una de las voces autorizadas, un profesional a carta cabal, y que para nosotros dignifica que nos represente en el exterior, en este caso embajador plenipotenciario de la República Dominicana en Reino Unido, en Marruecos. Reino de Marruecos. Reino de Marruecos. Nos referimos, también dirigente político, al doctor Amaury Justo Duarte. Bienvenido al espacio, Gracias. Doctor. Para nosotros es un privilegio contar con su presencia. Mucho aprecio la invitación, y para mí de gran satisfacción estar junto con usted y tratando de, diríamos, de vehicular a través de esta intervención algunas ideas, no solamente de la política exterior del gobierno del cambio, sino también diríamos, de la política local, de cómo anda. Exactamente. Empecemos por ahí entonces, Por ahí. doctor. ¿Cuál es la situación política de la República Dominicana en este momento? ¿Vamos hacia el cambio o estamos donde estábamos? Bueno, íbamos hacia el cambio. Íbamos. Exactamente, pero evidentemente dos aspectos, dos fenómenos se interpusieron. Uno, la crisis sanitaria, ¿no? El COVID, La pandemia, la COVID, que arrastró consigo una crisis económica de grandes perspectivas, de grandes consecuencias, y posteriormente ahora con la crisis de la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, todo eso ha configurado una situación muy delicada desde el punto de vista económico para la República Dominicana. Los precios de los productos de primera necesidad se han disparado, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el planeta. Los canales de distribución han colapsado, y el gobierno está haciendo lo posible por, diríamos, soliviantar, manejar la crisis dentro de las condiciones de un Estado pequeño, de una situación de crisis. Debo decirle algunos datos concretos. Antes del 2019, la República Dominicana estaba manejando un Producto Interno Bruto de alrededor de 94.000 millones de dólares. La República Dominicana hoy en día es la octava economía de América Latina. Óigase bien, quiero repetir eso. La República Dominicana es la octava economía de América Latina. Es decir, después de Brasil, Argentina, México, Perú, Colombia y Venezuela, va la República Dominicana. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo ha sido posible ese salto? Bueno, ese salto ha sido posible por que se ha implementado durante los últimos 20 años una serie de políticas económicas, independientemente de los gobiernos que fueron, ¿no?, que han dado sus resultados. Ahora, a partir del 2019, evidentemente esa economía, como acabo de indicarles, tuvo problemas, y así sigue teniendo problemas. Los datos son los siguientes. En el 2019 estamos hablando de remesas por más de 7.000 millones de dólares anuales. Estábamos hablando de inversión extranjera anual alrededor de 3.000 millones de dólares. Estábamos hablando de zonas francas con más de 1 millón de empleados. Estamos hablando también de un turismo que dejaba, datos del 2019, alrededor de 750 millones de dólares mensuales. Si usted multiplica eso por 12, es decir, le dará una visión global de la economía. Por eso decimos que es la octava economía de América Latina y de Centroamérica, ni hablar. Pero doctor, entonces, perdone un inciso ahí, pero ¿cómo se justifica, siendo nosotros, como usted señala, la octava economía de los países de la región, superando incluso, ¿cómo se explica que eso no se refleje en los pobres de la República Dominicana?
por una sencilla razón. Es decir, el crecimiento económico no es necesariamente cónsono con el desarrollo de los sectores vulnerables del país. En Santo Domingo tenemos 10 grandes familias, ¿no?, que controlan eso que yo acabo de indicarle. Es decir, esos números. Eso no se vehicula en los sectores pobres del país. El gobierno ha hecho todo lo posible y está tratando por todo lo posible por vehicular los subsidios, por ejemplo. Nosotros tuvimos que endeudarnos en el momento de la crisis por más de $7,000 millones. ¿Para qué? Para satisfacer los programas de PATI, la gente que estaba desempleada. No podíamos dejar en la calle a esa gente, a los chiriperos, a los venduteros. Tuvimos que endeudarnos. Y hoy en día los datos económicos que le doy, por ejemplo, ahora mismo la deuda externa, estamos hablando de $59,000 millones. La deuda externa. 50. Ahí en el libro mío ahí lo dice. Pero entonces, doctor, la gente dice, oye, la distribución de las riquezas no es tan equitativa y tan injusta, pero a medida que el Estado tiene que aumentar esos programas de ayuda a la comunidad, entonces en esa misma medida afecta a la economía, porque no se ve, entonces hablamos de millones por aquí, pero entonces hablamos de que aumentamos cada año las personas que deben ser subsidiadas económicamente. Ese es lo que planteo yo en mi libro. Filosofía de la crisis y el salto tecnológico. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos una agricultura y una manufactura que no se corresponden con las necesidades de la competitividad y la tecnología. Una agricultura que está estancada, que diríamos, si usted verifica, examina una serie de problemas que diríamos que contempla la economía agropecuaria, notará que no está al orden del día para resolver problemas de abastecimiento. Allá no hay escasez, ahora mismo no hay escasez. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, tomemos un ejemplo, el asunto del maíz. ¿Por qué no se produce maíz? Para satisfacer las necesidades del mercado en cuanto a los pollos, por ejemplo. Por una simple razón. Estamos hablando de 20 millones de toneladas. ¿Dónde está esa tierra? ¿Dónde está esa tierra para sembrar 20 millones de toneladas? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo lógico es que se compre el maíz aquí, que es más barato, y se importe. Ese es un ejemplo concreto de los problemas que confronta la agricultura. Pero la manufactura es la misma cosa. La manufactura dominicana es una manufactura de ensamblaje. No es una manufactura que diríamos que crea tecnología, productividad. No tenemos que tener una agricultura y una manufactura que diríamos dé el salto tecnológico. Ese es el problema. Es decir, la economía dominicana está muy bien en sentido general, pero como señaló la señora, no se corresponde con las necesidades de millones de personas, que son los sectores vulnerables, que no, diríamos, reciben los beneficios de ese crecimiento económico. Ahora mismo se supone, con el restablecimiento de los circuitos económicos, el restablecimiento de los circuitos económicos, nos vamos a meter con un PIB de más de $97,000 millones. Ahora, eso no quiere decir que el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de empleo, el sistema de, diríamos, la seguridad social,
está resuelto, ¿no? Al contrario, falta mucho por hacer. Y pero se están sentando las bases para ese cambio. Claro, no, evidentemente. Pero por ejemplo, doctora, en lo que tiene que... sí, doctora Mauri, gracias por estar aquí. Gracias, doctor. O sea, yo siempre creía que yo era la única voz en el desierto, diciendo que, y usted lo hace de forma con mucho más bases, tanto científicas como intelectuales, de que el sistema económico de República Dominicana está en completa contradicción con las necesidades y las posibilidades del país. O sea, nosotros somos el segundo o tercer país, aparte de ser la octava economía, somos el tercer país más densamente poblado de Latinoamérica. Y tenemos de vecino al primero más densamente poblado de entonces, República Dominicana, el más pobre, no se te olvide. No, lo que yo me refiero es lo siguiente, que en esa pequeña isla de 60,000 y pico de kilómetros cuadrados viven alrededor de 22 millones de personas. Exactamente. Un poquito más. Lo que crea mucha presión en el costo de la tierra. Y por tanto, la productividad debe incrementarse a términos enormes. Ahora, usted habló muy bien sobre lo del maíz. Nosotros no tenemos los terrenos para producir maíz, ningún tipo de agricultura extensiva. Pero contamos con una diáspora que vive en los Estados Unidos, que es uno de los principales productores, que es uno de los principales productores de maíz del mundo. ¿Por qué el gobierno de la República o los gobiernos de la República Dominicana no integran a esa comunidad que vive en el extranjero? Porque, por ejemplo, para garantizarnos que nosotros tengamos maíz, estamos hablando de 20 millones de toneladas, invertir en esta comunidad de acá, para que esta comunidad sea la que provee aquellos productos, lo cree que en los Estados Unidos compre tierra, compre finca, lo que sea, produzca el maíz que necesita la República Dominicana. Bueno, porque ese tipo de programas no se implementan. Eso es posible, yo no niego esa posibilidad. Ahora todo dependerá de una relación entre la diáspora y el gobierno para resolver ese problema. Ahora, independientemente de eso, el precio del maíz se ha disparado. Sí, se ha disparado. Es una cosa increíble. Se ha disparado. Es decir, por más que uno quiera, tenemos que seguir importando para producir los millones de pollos que necesita el país de consumo. Por ejemplo, doctor, a mí me parece interesante, a propósito de que el doctor habla de los dominicanos en el exterior. Usted es embajador plenipotenciario. ¿Qué significa eso? Y sobre todo, ¿qué cosas hace usted para identificar y traer, cuántos dominicanos más o menos hay en el Reino Unido de Marruecos? No, muy pocos, pero el problema no es ese. El problema son los millares y millares de marroquíes que viven en Bélgica, en España, que pueden ir a la República Dominicana sin necesidad de visa. Nosotros hemos obtenido en los últimos meses la exoneración del visado. Es decir, los dominicanos no necesitan visa para ir a Marruecos y viceversa. Eso implica posibilidades enormes, porque son miles y miles de marroquíes que viven en Bélgica, que viven en Italia, que viven en España, que pudieran eventualmente utilizar la línea aérea, y se está trabajando en eso, Royal Air Maroc, para que se establezca una línea aérea, una entrada a la América Latina a través del Caribe, a través de la República Dominicana, lo que significará enorme progreso. Hay muchas de esas miles de personas que viven en Bélgica y en España que son de clase media, que pueden ir a pasar sus vacaciones. Inclusive el rey de Marruecos ha ido a la República Dominicana a pasarse sus vacaciones. Y ya Hipólito Mejía también fue, y Leonel Fernández fue. Los lazos culturales son muy estrechos y, por ejemplo, Marruecos es uno de los principales productores de fosfato del mundo. ¿Qué significa eso? El fosfato se utiliza en la agricultura. En la agricultura como materia prima para el crecimiento, para el desarrollo de los productos. Y eso es un plus que nosotros podremos, y además el pescado, y nosotros exportar también muchísimos productos, el aguacate, la piña, el melón, el mango,
que se consumen en Marruecos en cantidades industriales, pero vienen ¿de dónde? De África, Ya. chiquitito. Pero para eso entonces hay que, como usted señala, instalar la estructura para poder exportar. Bueno, como se debe. ya se está Estamos en trabajando esos en una pasos. cámara de comercio dominico-marroquí. Oh, Ok. interesante. Una Muy cámara. bueno. Una cosa, doctor, siempre me ha preocupado un poco, que es una problemática que existe en República Dominicana, y es las migraciones internas de los campos a las ciudades. ¿Afecta eso en gran medida el que Dominicana tenga que importar muchos productos como el maíz, como usted acaba de decir? Bueno, las grandes ciudades de la República Dominicana están inundadas Y los campos vacíos. de campesinos. De campesinos. De campesinos. Motoconchos. Sí, sí. ¿Qué es el motoconcho? El motoconcho es una especie de la antigua sociedad. Es decir, el motoconcho es una especie de la antigua sociedad. Es un sistema de locomoción que no pertenece a la... Al siglo XXI. Exactamente, al siglo XXI. O sea que es un ejemplo concreto. Ujú, ya. Es decir, de la necesidad de cambios tecnológicos. Nosotros hoy vivimos la época del microprocesador, del Internet de las cosas, Internet of Things, del genoma humano, del blockchain, de las criptomonedas. Es decir, ese es el futuro de las sociedades. Si nosotros no adaptamos la República Dominicana, la sociedad dominicana, a esos, diríamos, pronósticos, a esas realidades, evidentemente la economía dominicana se va a quedar atrás, porque no somos competitivos. Ese es el problema, no somos competitivos en múltiples productos del agro y de la manufactura. Ahí es que está el problema. Doctor, usted en su apertura habló de las 10 familias. ¿Es posible lograr lo que todos soñamos en términos de desarrollo de la República Dominicana sin romper el yugo que esas 10 familias tienen sobre todo lo que es la República Dominicana en términos políticos, económicos? Subsistiría la República Dominicana. ¿Y cómo se podría hacer eso? Si yo le contestara eso 20 años atrás, yo le diría, bueno, hay que hacer una revolución. Ajá. Pero ese no es el problema de ahora. Es completamente Es decir, diríamos, el objetivo es mantener el crecimiento económico y que ese crecimiento económico democratizarlo. Por ejemplo, los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, no sé si ustedes dominan ese tema, estamos hablando de 900.000 millones de pesos que están acumulados en los fondos de capitalización individual en la República Dominicana. 900.000 millones de pesos. Si esos 900.000 millones de pesos se le da diríamos, un tratamiento de modo tal que pudieran ser utilizados en nichos de mercado de mayor rentabilidad, evidentemente eso pudiera ser utilizado en el desarrollo nacional. Pero ¿qué pasa? Los fondos de pensiones están manejados por las AFP. ¿Pero qué son las AFP? Las AFP son las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Que utilizan ese dinero, pero no invierten en nichos de mercado para satisfacer las necesidades de los pensionados, pero sobre todo que no utilizan ese dinero para invertirlo en nichos de mercado que satisfagan necesidades del desarrollo nacional. Por ejemplo, Punta Catalina. Se pudiera pensar que los fondos de pensiones de los trabajadores se pueden utilizar para Punta Catalina. Exacto. Y ahí comprar acciones en Punta Catalina. Punta Catalina. Porque el problema es el siguiente: esos fondos de pensiones no son de nadie en particular y son de todos. O sea, ese es un ejemplo que yo le doy a ustedes de cómo la sociedad dominicana pudiera
dar el salto tecnológico a Ya. través, porque el ahorro es fundamental para Pero dar si yo no puedo hacer uso de ese ahorro, entonces no tiene sentido. Bueno, exactamente. Entonces, eso se le puede buscar la vuelta modificando la ley, porque ahora mismo las asociaciones de fondos, las administradoras de fondos de pensiones, utilizan ese dinero en certificado. ¿A dónde? En el Banco En Central. el Banco Ya. Central. O sea, Y para el beneficio de ellos De mismos. ellos. 59.000 Ya. millones de 59. pesos en los últimos 20 años. Wow. Han ganado los administradores de fondos de pensiones. Solamente por administrar. Un dinero que no es suyo. Bueno, en una empresa, de cada 10 pesos, el patrón aporta 8 y el trabajador 2. Entonces esos 10 pesos van a la Tesorería Nacional, pero la Tesorería Nacional se lo devuelve a las administradoras de fondos de pensiones, dizque para la administración de los mismos. ¿Dónde llevan ese dinero los administradores de fondos de pensiones? Al Banco Central, para supuestamente garantizar que el déficit fiscal no se o sea, los fondos de pensión básicamente le están prestando al Estado Dominicano. That's right. Si el Estado Dominicano entra en bancarrota, los fondos de pensión se van. Bueno, ¿Sería por eso entonces que el Estado no quiere tomar ninguna acción en ese sentido para beneficiar a quien de verdad corresponde el dinero? Bueno, ¿Podría hacer eso? ese dinero es de los Ok, trabajadores. ajá, por eso digo. Primero, ese dinero no es del Estado, ese dinero es de los trabajadores. Ahora, los trabajadores, miren, la tasa de reemplazo, que es lo que va a recibir un trabajador cuando entre a la etapa de jubilación, estamos hablando de alrededor de un 20% del promedio del salario, del último salario. Es decir, que una persona que se pensione, o mejor dicho, que su último salario sea de 20,000 pesos, lo que va a recibir son 6,000 pesos. Ya. Wow. Es irrisorio. Irrisorio, Ay, Dios exactamente. santo. Pero es una cantidad de dinero. Esos 900,000 millones de pesos representan valores monetarios más importantes que las 10 familias más importantes de la República Dominicana. Hay algo que yo no entiendo. Nosotros supuestamente creamos un sistema de pensión parecido al de Chile. Y usted ve dónde Sí, fue copiado del de Exacto. Chile. Nosotros también, Chile terminó con la izquierda en el poder. Ya. Y una de las razones principales fue el manejo de los fondos de pensión. Correcto. Ok. Es que nosotros no entendemos. Bueno, el asunto es que Copiamos nosotros copiamos la el copia no sistema está de buena. capitalización individual de los chilenos. Claro, nosotros tenemos dos sistemas, el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. Por ejemplo, los universitarios tienen su sistema de pensiones basado en el reparto, les voy a explicar ahora. El Banco Central, INAVIMA. Es decir, ¿qué es el reparto? El reparto es simplemente, bueno, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo tengo mi pensión. Cuando yo me jubilo, de ese fondo común de cotizados de todos los trabajadores, empleados y profesores, entonces en función de requisitos y reglamentos me dan una pensión de ese fondo común. Pero eso es diferente al sistema de capitalización individual, que es una cuenta personal. Pero solamente en la forma a la hora de capitalizar. Exactamente. Pero a la hora de recibir los beneficios no me dan la totalidad de lo que tengo ahí, sino que me dan solamente un porcentaje del sueldo. Exactamente, porque la inversión de esos fondos de pensiones están hechas en nichos de mercado de muy poca rentabilidad. Doctor, no queremos dejar pasar su visita ya para ir cerrando. ¿Cuál es el futuro de los partidos políticos en la República Dominicana en este momento? Y lo que tiene que ver con la ley electoral. ¿Usted está de acuerdo que los partidos políticos sigan recibiendo una subvención de parte de la Junta Central Electoral? No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los partidos políticos deben financiarse ellos mismos. 100%. Es decir, eso no tiene sentido desde el punto de vista histórico. Claro, eso fue una reivindicación del doctor José Francisco Peña Gómez en momentos
de su lucidez en cuanto a adaptarse a lo que estaba en boga en Europa. Pero eso no tiene sentido mantenerlo, no tiene sentido mantenerlo. Que cada partido se arrasque con sus propias uñas para resolver sus problemas materiales de empleo, de a los compañeros. Entonces, es lo que yo entiendo. Claro. ¿Existe una crisis de liderazgo político en la República Dominicana en este momento? Naturalmente. Aquí hay una crisis de liderazgo. Aquí lo que tenemos es a Luis Abinader ahora, y la posibilidad de que se va a reelegir. Doctor, nos gustaría, cuando usted esté por aquí, hacer un contacto vía link, pero agradecer la participación del doctor Amaury Justo Duarte. Se quedan muchas preguntas, mucho contenido, muchos temas, porque usted sabe que usted es una cantera de temas que es importante siempre. Yo les invito esta noche. Sí, por favor. Yo los invito esta noche a la puesta en circulación de esa obra que yo le acabo de regalar. Aquí la tenemos, Filosofía de la Crisis y el Salto Tecnológico. Será este martes, el 22 de marzo, en el Comisionado Dominicano de la Cultura de los Estados Unidos. Ahí vamos a estar, señores, y para que se den un banquete con esta exquisitez, un hombre que uno siempre aprende de él. A mi juicio, uno de los profesionales más acabados que tenemos en la República Dominicana, en el cual tenemos siempre que valorar. Agradecemos la participación del doctor Amaury Justo Duarte en esta mañana con nosotros, además profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa. Inmediatamente retornamos con todo lo que resta de su espacio Levántate New York. Ya volvemos.